tardes, hermanos. Vamos a abrir la Biblia pues en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34 al 40, para ver la segunda parte de nuestro tema que vimos en la mañana, el cual titulamos Volveos al desierto. Y estuvimos considerando esta parte de la Biblia en la mañana para ver esta frase, volveos al desierto. Vamos a leer textualmente ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 40, que es la palabra de Dios y depende de cada uno si la creemos o no la creemos, si la aceptamos o no la aceptamos. Es palabra del Padre eterno. Dice la Biblia, el santo libro, dice: y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale para que él la hará heredad a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo, dice la Biblia. Y del versículo 40 tomamos la frase volveos al desierto. Y en la mañana vimos tres asuntos de una pregunta: ¿para quién son estas palabras? Y estas palabras, de acuerdo al contexto del versículo del capítulo 1 de Deuteronomio, lo que dice por ahí, versículos 26, 27 y 28, son para el pueblo rebelde de Dios, o para todo aquel que es rebelde, para todo aquel que murmura contra Dios, y para aquel que vive con miedo, con temor, y que obedece más a la palabra del hombre y no a la palabra de Dios, cuando Dios había mandado que fuesen y subiesen y tomasen la tierra por heredad, la tierra de Canaán. Y dice en el versículo 36 que solamente Caleb, después viene también el nombre de Josué, pero hay una frase muy interesante en el versículo 36 que dice que a Caleb se le dará la tierra porque ha seguido fielmente a Jehová. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros, a que seamos fieles al camino, sabiendo que Él es justo y que Él es bueno, y que Él, su palabra, la va a cumplir todo lo que ha dicho para bien, pero también la va a cumplir todo lo que ha dicho para mal. Si andamos fieles en el camino, sin poner pretextos, sin poner excusas, sin murmurar contra Dios, sin ser rebeldes a Dios, sin sentir miedo de lo que pueda pasar con nuestra vida, como en el propio Evangelio dice: yo te voy a enseñar a quién debes de temer a aquel que después de muerto puede echar tu alma al infierno. Puede haber enfermedades, pandemias y infinidad de cosas, ¿y a quién le vamos a tener miedo? Le vamos a tener miedo, por ejemplo, a un virus que no se puede ver más que por un microscopio, o a Dios que creó los cielos y la tierra, que lo podemos ver en las estrellas, en el cielo y en la luz. ¿Dónde está nuestro temor? Dios quiere que su pueblo sea fiel. Dios quiere que su pueblo sea obediente. Estamos hablando, hermanos, de un pueblo que Dios había liberado, que Dios había sacado de esclavitud, como a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios en la actualidad. A nosotros nos ha liberado de la esclavitud. Nosotros hemos pasado el mar rojo, cuando hemos pasado el agua del bautismo, cuando llegamos a una nueva vida, cuando Dios nos ha hecho caminar y nos dice que la heredad para nosotros es la Canaán celestial, la Canaán del cielo, la vida eterna. Esa es la heredad para nosotros. Aquí, de toda la generación que salió del pueblo de Egipto, solamente 2 lograron cumplir con lo que
Dios había mandado. Y cuando uno ve la historia dice, pues es que realmente no era difícil, complicado lo que Dios les encomendó que hicieran. ¿Por qué los demás no quisieron o no pudieron? Solamente Josué y solamente Caleb entraron a la tierra prometida. Entraron también los hijos a los que ellos habían dicho. Por eso dice el versículo 39, y vuestros hijos los cuales dijiste servirían de botín, porque fue de la misma murmuración que hicieron contra Dios. Dios los saca de Egipto, los hace pasar por el desierto para llevarlos y conducirlos hasta la tierra de Canaán, a Palestina, como también se conoce. No los hace pasar por tierra de filisteos, aunque estaba prácticamente cerca. No los hace pasar por ahí porque se iban a desanimar. Dios sabía cómo era su pueblo. El pueblo judío, hermanos, era un pueblo muy rebelde, muy renuente, muy duro. El pueblo judío. Esa es su característica todavía siguen así. Pero Dios, conociéndolos cómo era su carácter, no los hizo pasar por arriba, recuerden el mapa, por arriba, por la tierra de los filisteos, por dos motivos. Tenían que venir a Oreb, a Sinaí, a recibir la ley, y de ahí a Cades Barnea, a la frontera con Palestina o con Canaán. Si pasaban por los filisteos, no les iba a dar la ley. Y si pasaban por los filisteos, iba a haber la primera guerra, lo cual los iba a desanimar más aún todavía. Porque cuando vemos la historia del Señor Jesús, cuando nace, son llevados a Egipto y llegan de forma rápida. ¿Por qué? Porque por arriba es algo muy rápido. Pero Dios los hace bajar al monte Oreb o a Sinaí, y de ahí los hace subir hacia Canaán. Ya estaban ahí, en la frontera. De ahí mandan 2 espías a que fueran a examinar la tierra, y los 10 espías que vienen y les empiezan a decir cuán terrible es la tierra, buena y terrible al mismo tiempo, les infundieron un gran miedo y un gran temor, de modo que todo el pueblo dijo, no vamos a subir. Para eso nos trajo Dios, para morir entre las manos del amorreo, en las manos de los hijos de Anac, de los gigantes. Mejor no subimos. Y cuando ellos dijeron esas palabras, se enciende la ira de Dios y nos dice, ustedes que han dicho esas palabras, volvemos a ir al desierto, camino al Mar Rojo. Regrésense. No van a subir, no van a entrar a la tierra prometida. La gran importancia que es también hablar de la palabra de Dios, de no torcer la escritura, porque nosotros como pueblo somos fáciles de tomar una excusa y decir, este hermano fue el que dijo. Y aquí vemos cómo Dios hace su sentencia para el que habla, para los 10 que hablaron y para todo el pueblo que escuchó, a ambos grupos. Por eso, si uno dice, se va con una idea práctica de la vida cristiana, dice, es que el hermano lo dijo, sin haberlo cotejado con la escritura, tenemos culpa. Aunque uno diga, no, es que pues el hermano lo dijo. Es nuestra responsabilidad examinarlo todo. Por eso dice un mandamiento, examínalo todo y retener lo bueno. Lo tenemos que hacer. Bien, ahora vamos a ver la segunda pregunta, hermanos. La segunda pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significan estas palabras? Volveos al desierto. Y son 3 cosas también, aunque más o menos ya lo visualizamos, más o menos ya lo analizamos, más o menos ya lo vimos en la mañana, si estuvimos leyendo lo que significa. La cuestión aquí es creerlo o no creerlo. Eso va a ser más lo que tenemos nosotros. Si lo creemos o no lo vamos a creer. Si solamente es letra muerta la que está escrita en un papel, o es palabra inspirada que nos está anunciando a nosotros lo que nos puede pasar si somos rebeldes, si murmuramos, o si vivimos con miedo la vida cristiana. No voy a la iglesia porque puede pasar esto, o todo lo que es relacionado al miedo de la carne o infundado por el hombre alguno. Si nosotros creemos lo que nos dice la Biblia, bien haríamos, y va a ser demostrado con nuestra práctica cristiana. Y si no, pues simplemente lo leímos, lo escuchamos, pero no lo retuvimos, pero no lo creímos, y sentimos que es palabra al aire, y sentimos que es algo que le pasó al pueblo que salió de Egipto, y no lo tipificamos en la vida cristiana, no sentimos que sea nuestro, porque es del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento decimos que para nosotros tal vez no lo sea, pero es palabra de Dios. Por eso en la mañana decíamos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y lo que le pasó a ellos es lo mismo que va a pasar a todo aquel que sea rebelde, que murmure y que viva con miedo. Primeramente, estas palabras significan la sentencia de Dios
su pueblo cuya generación es mala. Al pueblo cuya generación es mala, esta es una sentencia que Dios ha emitido para aquel su pueblo cuya generación es mala. Porque la Biblia menciona en los evangelios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y vemos un porcentaje muy mínimo de todo aquel pueblo que salió de Egipto, que vivieron la esclavitud, que vivieron la opresión, que vieron el portento, la señal, el milagro de Dios, todas las maravillas de Dios que lo vieron con sus propios ojos, vieron cómo las plagas a ellos no les afectaban, vieron cómo eran cubiertos por la nube, por el torbellino, cómo se abría el mar rojo, cómo pasaron por tierra seca en la madrugada, cómo pudieron ver a esa hora y cómo llegaron cómo llegó su vida guardada y protegida, y cómo vieron cómo Dios hizo caer en el mar rojo a los jinetes y a los caballos de los egipcios. Y a pesar de que vieron todo eso, toda esa generación pasaron por varias etapas en las cuales solamente 2 llegaron a la tierra prometida. ¿Cuántos llegaremos al cielo? ¿De qué depende de que lleguemos al cielo? De la obediencia, de creer o no creer. El creer es una práctica, no nada más decir yo tengo fe, hay que demostrar. Primeramente, esas palabras son una sentencia para su pueblo cuya generación es mala. Dice Deuteronomio 1, versículo 35. Dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. De su propio pueblo había una mala generación, toda la generación, exceptuando solamente Caleb y Josué. De esa mala generación, estas palabras significan la sentencia, significa el castigo. Y esa sentencia se traduce en vagar en el desierto hasta consumirse, hasta ser consumidos completamente. Es la sentencia cuyo pueblo, cuya generación es mala, va a tener que sufrir, va a tener que padecer como sentencia de Dios, aplicado al nuevo pacto, porque Dios es inmutable. Si yo soy rebelde, si yo murmuro contra Dios, si yo vivo mi vida con miedo en la medida cristiana, entonces Dios me dice y me hace esa sentencia. ¿Por qué decimos con miedo? Porque nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, un espíritu de valentía. Y cuando yo vivo con miedo mi vida cristiana, le estoy diciendo a Dios que el Espíritu Santo que Él me dio es un espíritu que no tiene poder, y es una blasfemia contra el Espíritu Santo, de todo lo que representa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, esta es la sentencia que Dios hace a su propio pueblo, cuya generación es mala. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 29, dice la Escritura, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 29 y versículo 32 también, allá atrásito dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice el versículo 32: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, hasta ser consumidos. 40 años anduvieron vagando en el desierto. El número 40 es un número completo, un número total, un número que significa una era, una época, una etapa. ¿Cómo lo aplicamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento? Esta sentencia, si yo soy rebelde, si yo murmuro contra Dios, si vivo con miedo, que me espera a mí una era de vagar en el desierto, ser excluido de Dios, no poder entrar a Canaán, tampoco regresar a Egipto, sino en el desierto, término medio, por 40 años, es decir, por toda una época, por toda una etapa, por toda una era. Y esa era es traducida a una eternidad. Así que el pueblo rebelde de Dios, el pueblo reprobado por Dios por sus propias obras, el pueblo que murmura, el pueblo que es una mala generación. Porque es mala esa generación, hermanos. Uno dice, pero ¿por qué? ¿No vieron la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, de llevarlos, tenerlos ahí? Y aún así, cuando ya les iba a dar todo, dice, no subimos. Por eso es una mala generación. Yo puedo ser malo ante Dios, sí, si no reconozco y no valoro lo que Dios ha hecho por mí al enviar a su único hijo a morir a este mundo cruelmente,
para darme a mí una buena vida, rescatarme de la vana manera de vivir, darme una esperanza, una promesa de vida eterna. Si yo no le agradezco al no venir a la iglesia, a no estudiar, a no cantar, a no orar, soy una generación mala. Entonces me espera esto. Toda mi eternidad, toda la época de la eternidad, la etapa de la eternidad, vagar de un lado hacia otro, una vagancia completamente total y absoluta, en un desierto donde no hay vida, en un desierto donde no hay agua, en un desierto donde no hay alimento, en un desierto donde no hay nada, y donde hay un calor extremo, abrasador, y donde hay un frío que no es insoportable. Ese será el pago, el castigo, la sentencia al pueblo cuya generación es mala, demostrado, manifestado en murmurar contra Dios, ser rebeldes a Dios y vivir con temor del hombre, de lo que le pasa al cuerpo, y no con temor a Dios. No obedecer a Dios, obedecer a lo que es el hombre. Y resulta muy interesante cómo decimos que Josué y Caleb tienen nombre, los dos fieles, y los otros 10 no, porque no son recordados por Dios, no tienen ese honor, no tienen ese privilegio de que Dios los mencione por su nombre, porque no vienen los nombres de los 10, vienen los nombres de los dos fieles a Dios. A ellos son reconocidos por Dios, y los demás, juntamente con los que les escucharon y obedecieron, a vagar 40 años hasta ser consumidos. ¿Y cuándo vamos a ser consumidos? Por eso dice Apocalipsis, gritarán que la muerte llegue hacia ellos, y la muerte no llegará. Un sufrimiento, hermanos, terrible. Y esto no es para infundir miedo, esto no es para asustarnos. Es la realidad, es lo que Dios ha emitido como juicio condenatorio. Porque dijimos en la mañana, Dios tiene un límite. No vamos a estar haciendo con Dios lo que queramos. No voy a la iglesia, no hago esto, no lo hago. Al fin de cuentas soy hijo de Dios. Desobedezco, veo lo que no debo de ver, hablo lo que no debo de hablar. A fin de cuentas es Dios. Por eso mencionamos en la mañana en la parte introductoria, cómo percibimos quién es Dios, cómo entendemos quién es Dios. Como entendemos quién es Dios, así nos comportamos, Pero cuando entendemos que Dios es justo, que es misericordioso y que también emite su justicia, y es justo el juicio que va a hacer Dios, uno tiene que tener un temor reverente a Dios. Pero cuando mi vida es una vida en constante rebeldía, en una constante murmuración, en una constante miedo hacia el camino y el camino, esto es lo que me espera. Gracias a Dios que nos habla a tiempo. Gracias a Dios que nos habla y nos da tiempo de vida y nos da oportunidad. Aquí ya no hubo oportunidad, porque cuando seguimos leyendo dice, entonces se levantaron Moisés y el pueblo y se fueron al desierto. Hoy estamos escuchando algo que podemos nosotros cambiar y modificar, porque el día del juicio condenatorio, ahí ya no va a haber manera, ahí no va a haber oportunidad. Vamos a estar ante el que va a juzgar a vivos y muertos y nos va a decir, volvemos al desierto, vete al desierto, aléjate de mi presencia, al desierto, vaga ahí hasta que seas consumido. ¿Y cuándo voy a ser consumido? Nunca. Voy a estar sufriendo constantemente. Y vuelvo a mencionar, esto no es para infundir miedo, es para infundir conocimiento, es para infundir nosotros amor a Dios, amor a nosotros, amor a nuestra alma, considerar lo que estoy haciendo, considerar mi obediencia, mi desobediencia, si soy sumiso a Dios, si soy manso, si soy humilde, o sigo siendo orgulloso al camino y sigo haciendo lo que quiero. ¿Lo puedo seguir haciendo así? Dios nos dice, nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos, pero en lo que nosotros hacemos vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Por eso tenemos que considerar grandemente lo que es la Escritura. En una ocasión, una persona que no cree pues en Dios ni nada de eso, pero que sí se les da por criticar y juzgar a Dios, dice, entonces Dios me va a juzgar a mí. Dios me da la libertad de elegir, pero si yo elijo hacer estas cosas, Dios me va a castigar por lo que elegí. Pues entonces no entiendo, dice. Entonces, ¿para qué me da la libertad de elegir? Y precisamente te da la oportunidad de que tú elijas, pero si eliges mal, me vas a castigar. No, pues ¿qué chiste tiene? Digo, mira, Dios es la autoridad máxima. Tú eres un conductor o conductora. No debo decir quién es. Conduce tu auto. La autoridad municipal te pone un alto. Hay un semáforo que tienes que pararte, pero te da la decisión si te quieres pasar o no.
Si quieres, pásate. Pero si te pasas, vas a ser castigado por tu decisión que tomaste. Así es Dios. ¿Por qué a Dios no juzgas y por qué a las autoridades de aquí no? ¿Por qué a Dios lo criticas y a las autoridades de aquí no? Dios nos da la libertad que nosotros elijamos de venir o no venir, de asistir o no asistir, de estar estudiando o no estar estudiando, nos da la libertad. Pero en aquello que nosotros decidamos, vamos a ser juzgados. Aquí tuvieron ellos esa libertad de ser lo que quisieran. Fueron rebeldes y cuando ya llega el justo juicio de Dios, entonces ya ahí no hay oportunidad de hacer nada. ¿Qué significan estas palabras? Significa la sentencia de Dios a su pueblo cuya generación es mala. Significa la ira de Dios a su pueblo cuya multitud es depravada, dice la Biblia. Estamos en Números 14, dice versículo 27. Números 14, 27 dice: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Y hasta cuándo voy a oír a esta depravada multitud? Y no estamos hablando de naciones, o no estamos hablando de gente del mundo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Esto lo digo y lo menciono y lo recalco, lo subrayo mucho, porque muchos que son creyentes dicen: una vez salvo, salvo para siempre. Y aquí fueron salvos de Faraón, pasaron el mar rojo, eran salvos y fueron salvos para siempre. No llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por rebeldes, por murmuradores, unos por idólatras allá en el monte Sinaí y muchos por vivir con miedo. Y es considerada una generación depravada, una multitud depravada. Muchos, la gran mayoría de los que salieron de ahí, los 3,000 y pico, los 5,000 y pico, todos los que dice el libro de Éxodo, todos los 300, todos los que viene la cantidad ahí, toda esa gran multitud, sin contar a mujeres y niños, fue una multitud depravada. Así en esa palabra lo menciona Dios. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, no es hacia el mundo, es hacia su propio pueblo. ¿Podremos caer nosotros en esta cuestión? Sí. Por eso dice: ¿hasta cuándo oiré esa depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, es decir, las quejas de los hijos de Israel, o la sentencia o la queja hacia Dios. Siempre se están quejando constantemente del camino, siempre se están quejando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar escuchando? ¿Qué significa? Que si yo me estoy quejando del camino, que si yo me quejo de la vida cristiana, de la vida espiritual, entonces soy una de la multitud depravada. O tengo esa característica. Porque esto no es para quejarse, esto es para alabar y glorificar y dar gracias a Dios. Porque hemos sido perdonados, no con cualquier sacrificio, con el sacrificio precioso del Señor Jesucristo. Estamos actualizando esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y es su pueblo. Y así como nosotros somos su pueblo, si cometemos estas atrocidades, estas depravaciones, estas maldades, vamos a padecer lo mismo que ellos están padeciendo en este momento, sin estar todavía en el infierno, pero ya lo padecieron en la carne, también nosotros lo vamos a padecer. Dios nos da mucha oportunidad de cambiar y de modificar, pero esto significa la ira de Dios a su pueblo cuya multitud es depravada. La ira de Dios es por quejarse, es por hacer iniquidad. Yo me quejo, no me gusta, Señor, hace frío, ¿cómo voy a la iglesia? El Señor Jesucristo anduvo aquí, ni siquiera tenía un techo donde dormir. Dice la Biblia que no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Y no hubo queja del Señor Jesús. Nunca se quejó: Padre, ¿por qué me mandas a morir por estas personas pecadoras? Nunca hubo queja. Y yo sí me puedo quejar, no es válido, no es aceptado por Dios que yo me queje de lo que es la vida cristiana. ¿Por qué paso por esta prueba? ¿Por qué me haces pasar por el fuego? Entonces, cuando hay queja, entonces significa que yo soy una multitud depravada, que cometo iniquidad. Viendo ejemplos bíblicos, el ejemplo máximo es del Señor Jesús, el ejemplo de Job, que pasó por grandes cuestiones adversas y jamás se quejó, jamás causó despropósito a Dios, nunca le echó la culpa a Dios, pues, sino aceptó lo que le estaba pasando. Porque la ira de Dios se manifiesta sobre todo aquel que hace iniquidad. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, versículos 8 y 9. Contra todos aquellos que hacen impiedad y que detienen con justicia la justicia con su propia justicia.
Vamos a leerlo para que no quede ahí lo que dice Romanos capítulo 2 y veamos cómo los 10 que hablaron ahí. Estamos en Romanos capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, versículo 18. Dice la escritura, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eran 10 hombres que detuvieron la verdad contando mentiras, contando miedo, y los demás les creyeron. Y esa fue una multitud depravada, porque prefiero escuchar al hombre y no a Dios. Ahora, en la mañana también mencionábamos que si a esta generación, a este pueblo que fueron liberados por la mano fuerte y poderosa de Dios por medio de su instrumento Moisés, dice la carta a los hebreos, ¿cuánto más pensáis que será tu castigo si pisoteas la sangre del Señor Jesús? Porque no es comparado Moisés con Jesús. Jesús es superior, infinitamente superior. Quiere decir que para nosotros es una mayor responsabilidad. Si aquí, que tenían un pacto, una tierra por heredad física, Dios emite su juicio, ahora elevémoslo a la alta potencia por ser Jesucristo, ¿cómo va a ser peor el castigo para nosotros, los que ya somos cristianos? Porque a veces me dijo una vez una hermana, ¿por qué siempre hablar de esto? Digo, porque no lo entendemos todavía. Deberíamos estar hablando de cómo vivir mejor con Dios, pero tenemos que recurrir a este tipo de temas para exhortarnos y animarnos, no para meternos miedo, sino para que lo veamos, porque no hemos brincado todavía esto, porque no vemos la fidelidad completa de lo que es la iglesia. Mientras no veamos la fidelidad, esos temas van a estar presentes y latentes, porque mientras no haya la asistencia que debe tener la iglesia, tiene que haber este tipo de temas para animarnos y para exhortarnos y para molestarnos. Por eso es que seguimos hablando de esto, por la preocupación y también por el amor hacia la iglesia, a que consideremos grandemente el camino y veamos lo que ha pasado para que no nos pase a nosotros y no seamos parte de esta perversa generación, perversa multitud que van a recibir o que están recibiendo la ira de Dios, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Duro y complicado va a ser aquello. Podemos cambiarlo, podemos modificarlo, no nos cuesta nada con obedecer, con ser fieles a Dios, con dejar la rebeldía, con dejar el orgullo, con dejar la comodidad en la casa, con dejar la comodidad en la carne. Nosotros busquemos mayormente el cielo, la justicia, el reino de Dios, el reino eterno. Constantemente busquémoslo, porque nosotros pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios aquí en la tierra. Si decimos, yo pertenezco al reino de Cristo, tengo que demostrarlo. Ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo no está disperso, uno allá, otro acá y otro allá. El reino de Cristo está reunido. Y yo pertenezco, tengo que estar aquí. Tengo que reunirme, congregarme, tengo que estudiar y aprender y seguir adelante. Y yo tengo que dejar mi comodidad en mi casa, que esté calentito, que tenga hambre, que me duele la cabeza. Muchas cosas tengo que dejarlas para estar en el reino de Cristo. Porque Cristo dejó todo por mí. Y uno también tiene que dejar muchas cosas para que nosotros seamos más consagrados, más entregados. Porque lo que estamos hablando no es cualquier cosa, no es algo sencillo. Estamos hablando de un castigo eterno. Volvemos al desierto, hermano, significa la sentencia de Dios a su pueblo, cuya generación es mala. Significa la ira de Dios a su pueblo, cuya multitud es depravada. Significa la pérdida de la herencia a su pueblo que había sido liberado. Ya tenían la heredad en palabra de Dios. Estaban a pasos, nada más, a metros estaban. Y de ahí retrocedieron. Así estamos nosotros en la frontera por entrar al cielo, pero podemos retroceder también, o podemos quedar excluidos de la presencia de Dios. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Si escuchamos esas palabras, significa que la herencia no la vamos a recibir, no la vamos a tener. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 35, que ya leímos, dice: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y Dios nos ha dicho
La esperanza está reservada en los cielos, como vimos el viernes, una herencia incontaminada, inaccesible y reservada en los cielos para los santos. Pero si los santos decidimos llenarnos de iniquidad, de maldad, de depravación, por murmurar, por ser infieles a Dios, por vivir con miedo, entonces Dios no nos va a permitir la entrada a recibir esa herencia, a recibir la heredad. Regresamos un poquito allá en Números 14, en el versículo 20 al 23, dice la Biblia: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Números 14, 20 en adelante: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han invitado la verá. Ninguno de los que han llegado, de los que Dios ha, o los que hemos hecho enojar a Dios, no veremos la tierra prometida. Dice el versículo 30 de mismo Números 14: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué significa? Volveos al desierto, la pérdida de la herencia a un pueblo que había sido liberado. El pueblo ya había sido liberado de la esclavitud, ya había pasado por todo, les había dado la ley, pero mantuvieron esa esencia con la cual salieron, obstinados, tercos, quejándose, de todo se quejaban, cuando Dios les dio a manos llenas todo. Les dio para que viviesen, para que no les pasase nada, los estaba cuidando, protegiendo el desierto, y aún así murmuraban contra Dios. Entonces, ¿qué significa esas palabras? Significa no recibir la herencia que Dios les había prometido, que Dios les había ofrecido. Un pueblo de Dios sin herencia, hermanos. Y en una ocasión estaba escuchando yo, porque estaba muy cerca, que había muerto el papá de una familia y se habían reunido los hijos. Y dice, llegó el día de leer el testamento. Dice, y de repente salieron dos hijos muy enojados, muy violentos de ahí, porque ellos les quitó de la herencia el papá. ¿Y por qué les quitó? Pues por algo que hicieron contra su propio padre. Fueron quitados, borrados de la herencia. Ya tenía el Señor el testamento, pero al ver la conducta de ellos lo modificó y quitó a ellos dos, y salieron muy enojados, muy molestos. Así dice Apocalipsis, que vamos a estar muchos, si somos rebeldes a Dios, enojados. Dice, se van a irar contra Dios y van a decir grandes palabras ofensivas contra Dios, pero ya no va a haber manera de cambiar eso. Un pueblo sin recibir la herencia, hijos sin tener la herencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros examinar, tenemos que razonar, hablando de lo que es lo físico? ¿Por qué tú no recibes herencia de tu papá? ¿Por qué tu papá no te dejó nada? ¿Por qué? Por tu comportamiento. Porque ellos no van a recibir la herencia de lo que era Canaán, la heredad, por su comportamiento. Un pueblo sin herencia, un pueblo de Dios sin cielo, hermanos. Para nosotros sería un pueblo de Dios sin cielo, que no tener el cielo, no tener la vida eterna. Decía nuestro hermano al inicio, somos distintos porque nosotros tenemos una esperanza que es, dijo nuestro hermano, la vida eterna. Esa esperanza mantengámosla viva. La mantenemos viva conforme a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad, a nuestra sumisión, a nuestra valentía en el camino del Señor y Salvador Jesucristo, y vamos a tener viva esa esperanza reservada en los cielos, porque si no, también nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Dice el Señor Jesucristo, aquellos 70 que venían emocionados, dice, hasta los demonios se los sujetan. Dice el Señor Jesús allá en el Evangelio de Lucas, no os alegréis de que los demonios se os sujetan, sino alegraos de que su nombre permanezca en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Por ello, Dios en esta tarde nos invita, con lo que vimos en la mañana, lo que estamos analizando ahorita, de ese tema, volvemos al desierto. Dios nos invita a considerar su palabra, lo que hemos leído, a creer que esto es cierto y que esta es la verdad. Las cosas que han pasado a su pueblo, cosas que están escritas, cosas que son ejemplo nuestro, y para nuestra exhortación y para nuestra animación también. Vamos a concluir en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10,
La primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 10, para que veamos cómo esto que ha pasado, no pensemos que quedó atrás y que quedó en su pueblo de Dios el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sino es una enseñanza para nosotros, los que habremos de alcanzar los fines del siglo, dice la Escritura. Pero vamos a leer desde del versículo 9, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice: intentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el detractor. Y estas cosas, dice la Escritura, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice el apóstol Pablo. Estas cosas que hemos visto en la mañana y ahorita están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 5 y versículo 6 de ahí mismo dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que vimos está escrito y es un ejemplo claro de que nosotros tenemos que poner ojos ahí, velar en eso, despiertos en eso. Que no sea yo como aquella perversa multitud, que no sea yo como aquella mala generación, que no sea como aquellos que se les fue de las manos la herencia. Perdieron la herencia de aquí, de sus manos, para que el día del juicio salgamos avantes, salgamos gloriosos, salgamos glorificados y no salgamos con las manos vacías. Y digamos: y luego, yo tenía la herencia, la vida eterna, ¿dónde quedó? Volveos al desierto. Volveos al desierto, palabras todavía a lo mejor algo tranquilones, pero si escuchamos nosotros: apártate de mí, maldito, hacedor de maldad, hacedor de iniquidad. ¿Pero por qué? Fuiste rebelde, murmuraste y viviste con miedo. Por eso todo eso está escrito para enseñarnos, para amonestarnos. Todo solo depende de cada uno. ¿Creemos en esta palabra o no creemos? ¿Vivimos nuestra vida cristiana pensando que vamos bien o hemos entendido que algo nos falta por cambiar? Y si no hemos entendido, gloria a Dios, porque hoy tengo el tiempo, la hora, la oportunidad de arrepentirme, de confesar mis pecados y quedar bien con Dios, teniendo en mente que queremos la vida eterna. Dios los bendiga. Amén.